Ya. Bien, el día de hoy vamos a continuar con el contrato de mandato. Hoy vamos a ver la clasificación del mandato. La clase de hoy va a estar ya más centrada en lo que nosotros vamos a manejar del mandato y pues creo que va a ser un poco más dinámica que en las clases anteriores. Ojalá así sea. Cuando estamos hablando de la clasificación del mandato, el artículo 1690 nos dice que hay dos tipos de mandato, un mandato general y un mandato especial. Pero para poder entender nosotros lo que es el mandato general, hemos estado hablando ya de él en la clase anterior. Decíamos que el mandato es general cuando otorga todas las facultades y especial cuando otorga una o varias facultades. Pero el artículo 1690 establece que el mandato es general o especial. El general dice comprende todos, fíjense bien, dice comprende todos los negocios del poderdante, y el especial se contrae a uno o más asuntos determinados. Bueno, pero ¿cuáles son todos esos negocios y fíjense bien, dice del poderdante, no dice del mandante? En la clase anterior, ¿se recuerdan ustedes? Hablábamos de los sujetos, decíamos que los sujetos eran el mandante y el mandatario, pero les dije que en alguna norma el Código Civil, en lugar de hablar de mandante, habla del poderdante. Esta es la norma. Nos está diciendo, el general dice, comprende todos los negocios del poderdante. Está hablando del mandante, ¿verdad? Tal y como lo establecimos en la clase anterior. Bueno, todos los negocios. Pero ¿cuáles son esos negocios? ¿Cuál es el objeto del mandato? Decíamos que el objeto del mandato, de conformidad con el artículo 1688, dice, puede ser objeto de mandato todos los actos o negocios para los que la ley no exige intervención personal del interesado. Y luego agrega otra cuestión que no tiene que ver con esto, pero sí lo vamos a leer de una vez. Dice, no se puede dar poder para atestar o donar por causa de muerte, ni para modificar o revocar dichas disposiciones. Ahí hay una prohibición clara, no se puede otorgar mandato para otorgar testamento. Eso lo prohíbe la ley. Ni donar por causa de muerte. O dice para modificar o revocar dichas disposiciones. O sea, todo lo relacionado con las declaraciones de última voluntad, estamos hablando del testamento o estamos hablando de la donación por causa de muerte, no cabe la posibilidad de un mandato. No se puede hacer a través de un mandato, de un poder, nada relacionado con la donación entre muertos por causa de muerte o el testamento. De ahí dice el artículo 1688, puede ser objeto de mandato todos los actos o negocios para los que la ley no exige intervención personal del interesado. Yo tal vez solo agregaría, cuando está diciendo todos los actos o negocios, se está refiriendo a todos los actos o negocios que son lícitos y posibles. Entonces, ahí estamos ya totalmente claros que se puede otorgar un mandato para cualquier situación. En años anteriores me preguntaba alguien que si se podía otorgar mandato para examinarse, porque no hay una norma que regule eso. Si leemos el reglamento de evaluaciones, no nos dice si podemos hacerlo a través de mandato o no. Sin embargo, el 1688 nos está diciendo claramente que se puede otorgar mandato, pero en aquellos actos o negocios, dice,
en los que no se requiere la intervención personal y una evaluación requiere de una intervención personal. Por lo tanto, justificando la ausencia de la norma en el reglamento de evaluaciones, diríamos así tajantemente, no se puede otorgar mandato para que alguien se vaya a examinar por otro. Los que lo hacen sin mandato, sin carta poder y sin la certeza que no los agarremos en el examen, ¿verdad? Pero bueno, eso es otro tema. Entonces, cuando estamos hablando del mandato general, el artículo 1690 dice que se puede otorgar un mandato general y que este comprende todos los actos y todos los negocios del poder dante, del mandante. Vimos en la clase anterior el artículo 1691 que tiene prohibición, en donde dice que el representante legal no puede otorgar mandato general cuando se trata de menores de edad. Vamos a ver qué dice la norma. Los representantes de los menores incapaces o ausentes no pueden dar poder general, sino solamente especial para asunto determinado, que no pueda ser atendido personalmente por ellos. En la clase lo explicamos y lo explicamos en las preguntas. Hubo algunas personas que preguntaron eso y creo que fuimos lo suficientemente amplios, pero igual, al terminar la clase, si todavía queda dudas, vamos a responder las dudas que pueda haber. Entonces, el mandato general, entendemos, se circunscribe a todos los actos o negocios del mandatario. No así el mandato especial. Pero vamos a ir por partes. Vemos en nuestro esquema que el mandato general puede ser un mandato con representación, que en la doctrina se le conoce también como mandato ostensible. ¿Por qué ostensible o por qué con representación? El artículo 1686 establece en el segundo párrafo, dice, el mandato puede otorgarse con representación o sin ella. En el mandato con representación, el mandatario obra en nombre del mandante y los negocios que realice dentro de las facultades que se le hayan conferido obligan directamente al representado. Por eso que acabamos de leer es que decimos que el contrato de mandato con representación es un contrato de mandato ostensible. ¿Por qué es ostensible? Porque se ostenta. Cuando uno está ostentando algo, uno acredita esa representación. Si yo digo, miren, señores, soy mandatario general con representación de fulano de tal, y aquí está el testimonio de la escritura pública debidamente registrado, y lo pongo a la vista. Eso es ostentar una calidad. Entonces, por eso decimos que el mandato con representación es un mandato ostensible, un mandato en el que se ostenta la calidad, en el que se demuestra la calidad con la que uno está actuando. Y ahí es donde les decía yo a ustedes que algunas personas no entienden lo que es un mandato general con representación y una representación. Son dos cosas diferentes. La representación legal, ya dijimos, es la facultad que la ley le otorga a determinadas personas naturales para actuar en nombre de una persona jurídica. Pero esas personas son representantes porque la ley así lo dice. En cambio, en el caso del mandato, el mandato es con representación porque uno está representando al mandante y esa representación consiste básicamente en poderla acreditar. Es decir, yo digo, mire, yo vengo en representación de alguien. Y cuando digo que vengo en representación de alguien, puedo demostrar la representación que tengo.
Entonces, por eso es ostensible. Pero el mismo artículo 1686, en el tercer párrafo, dice que el mandato también puede ser sin representación. El que actúa sin representación, dice el artículo 1686, obra en nombre propio, sin que los terceros tengan acción directa contra el mandante. ¿Por qué no tienen acción directa contra el mandante? Porque no lo conocen, porque el mandatario actúa como que fuera un negocio propio, como que fuera un negocio de él, no lo ostenta. Por eso decimos que el mandato sin representación es un mandato no ostensible. Es decir, no tenemos que demostrar esa calidad que tenemos. Por lo tanto, cuando estamos hablando de un mandato sin representación, lo que estamos diciendo es que el mandatario actúa como que él fuera el dueño del negocio. Sabemos nosotros que no. Lo sabe el mandante, pero no lo saben las personas que negocian con el mandatario. El mandato con representación para mí era fácil explicarlo. Siempre lo entendí con una meridiana claridad. El mandato sin representación yo no lo entendía. Me llevó años poder entender por qué una persona iba a otorgar un mandato sin representación. De hecho, yo siempre asocié el mandato sin representación a actos ilícitos, a actos indecentes, a actos inmorales. Siempre decía yo, el que otorga un mandato, pero que nadie sepa que está otorgando un mandato, lo veía yo en algunos casos de personas de dudosa reputación. Se veía mucho, especialmente con funcionarios públicos, personas que se dedicaban a algo siendo representantes del pueblo. Por ejemplo, en el caso de los diputados, había muchos diputados, todavía los hay, que eran propietarios de prostíbulos, propietarios de lugares donde se vende alcohol o cuestiones que de alguna manera son de dudosa reputación, pero nadie sabía que ellos eran los dueños. El que tenía el mandato para ese negocio, pues actuaba siempre como que él fuera el dueño. Entonces, las personas no saben cuándo una persona está actuando como mandatario si no es un mandato con representación, si no es un mandato que requiere la ostentación, si no es un mandato ostensible en el cual las personas tengan que acreditar con el testimonio de la escritura pública debidamente registrado que son mandatarios. Entonces, con el tiempo, pues pude ver que también hay algunos actos y algunos negocios en los que se hacen cosas buenas y hay personas que no quieren saber quién las está haciendo. Y entonces delegan esa función en alguien que va a actuar como que fueran ellos los que están haciendo ese bien. Pero en el fondo solamente están actuando como mandatarios. El mandato es por regla general, es un mandato de administración. Cuando estamos hablando de un mandato, generalmente lo que se le faculta al mandatario, lo que se le pide al mandatario, son cuestiones de carácter administrativas. Es decir, manejar el tema de los negocios del mandante. Pero en algunas ocasiones puede tener facultades dispositivas. Y cuando estamos hablando de facultades dispositivas, estamos hablando de poder enajenar bienes.
Y entonces la ley establece que para que un mandato general pueda el mandatario disponer de los bienes, tiene que haber una cláusula dispositiva, una cláusula especial en la cual faculta al mandatario para disponer de sus bienes. Disponer de sus bienes quiere decir poder gravarlos, enajenarlos, limitarlos, es decir, utilizarlos de la manera que a ellos les parezca mejor. El artículo 1693 establece que el poder general, fíjense bien, aquí la ley nos está hablando de poder, no está hablando de mandato. Entonces, cuando yo decía mandato y poder es exactamente lo mismo, son sinónimos para nuestro curso. Entonces, el artículo 1693 dice, el poder general necesita cláusula especial para enajenar, hipotecar, afianzar, transigir, gravar o disponer de cualquier otro modo la propiedad del mandante y para todos los demás actos en que la ley lo requiera. La facultad para celebrar negocios o contratos implica la de otorgar los correspondientes documentos. Es decir, si a mí me otorgan un mandato general en donde puedo disponer de los bienes y uno de los bienes debo venderlo, una casa, por ejemplo, tengo que venderla, entonces en el mandato que me dieron, donde está la cláusula dispositiva, que dice que puedo enajenar, también conlleva el poder otorgar el contrato traslativo de dominio, es decir, poder comparecer ante notario para enajenar el bien que se trate. Entonces, cuando una persona quiere, a través de un mandato, enajenar un bien, disponer de ese bien, dice la ley, tiene que tener una cláusula especial, una cláusula dispositiva. Si ustedes tienen la oportunidad de ver un mandato general, van a ver que en los mandatos generales están todas las facultades que tiene el mandatario, pero generalmente, valga la redundancia, no van a encontrar cláusulas dispositivas. Cuando se otorga un mandato, usualmente lo que hacemos es otorgar un mandato de administración. Para otorgar un mandato en donde haya facultades dispositivas, tiene que aparecer una cláusula en la cual se faculta a la persona a enajenar los determinados bienes, disponer de ellos, pero tiene que indicarlos con exactitud. No es nada más decir, faculto al señor fulano de tal para que pueda grabar mis bienes. Es decir, faculto al señor fulano de tal para que pueda grabar tales bienes. Es decir, hay que describirlos para que el mandatario sepa exactamente cuáles son los bienes que se puedan enajenar, que se puedan disponer. Entonces, es importante que tengamos claro que la cláusula dispositiva, esa cláusula especial de, que faculta la enajenación de bienes, tiene que existir en el contrato de mandato. De lo contrario, el mandatario puede ser muy general el mandato, pero no tiene facultades de enajenación. Y también el artículo 1690 nos refiere que hay un mandato especial. Y el mandato especial dice ese artículo 1690 que es precisamente para otorgar uno o varios poderes. Leámoslo. Dice, el especial se contrae a uno o más asuntos determinados. Cuando habla de uno, entendemos nosotros perfectamente que es uno. De varios asuntos. Entonces, ¿cuántos son esos varios asuntos? ¿Son 2, 3, 4, 5, 10 asuntos? Bueno, la ley no dice cuántos. La ley solo dice varios asuntos, otros asuntos. Y esos varios otros asuntos
puede ser cualquier cantidad. Lo importante que debemos tener claro es que no son todos, son algunos de los asuntos que tiene que realizar el mandante. Entonces, el mandante puede otorgar algunos de esos negocios o de esos asuntos que él realiza, pero no los otorga a todos. Entonces, por eso decimos que es un mandato especial. Cuando hablamos del mandato especial, es importante hacer énfasis en el artículo 1692. El artículo 1692 establece que se necesita poder, fíjense bien, se necesita poder especial, o sea, se necesita un mandato especial, es decir, no cabe, lo que vamos a ver ahorita a continuación, no cabe dentro de un mandato general. Para estos asuntos que voy a enumerar en un momento, se necesita de un poder especial. ¿Y cuáles son? Dice, se necesita poder especial para donar entre vivos, contraer matrimonio, es decir, una persona que no puede comparecer al acto matrimonial, y que conste que estoy hablando solo del acto propio del matrimonio, ¿verdad? Levantar el acta y tomar el juramento y todo lo demás. Dice que se puede hacer a través de un mandatario. Y la pregunta es, ¿las dos personas que se van a casar pueden otorgar mandato? Desde luego que pueden otorgar mandato. Es decir, dos personas, una que vive en los Estados Unidos y otra que vive en Japón, se quieren casar aquí en Guatemala y no están presentes, no van a poder estar presentes, otorgan un mandato. Y entonces los mandatarios son los que van a comparecer ante notario al acto matrimonial. Pueden ser dos hombres, ¿verdad? O pueden ser dos mujeres representando a los que se van a casar, pero no son ellos los que se van a casar, es decir, los que se van a casar son las personas esas que no están presentes y que otorgaron el mandato. Entonces, para ese tipo de matrimonios, dice la ley que se puede otorgar mandato, pero ese mandato es un mandato especial. No puede caber como una cláusula dentro del mandato general. Tiene que ser un mandato especial, solo para ese acto. Otorgar capitulaciones matrimoniales. Pactar las bases referentes a la separación o al divorcio. Demandar la nulidad o insubsistencia del matrimonio. Constituir patrimonio de familia. Reconocer hijos y negar la paternidad. Todo eso se puede hacer a través de un mandato especial. En el tema del matrimonio solamente quiero hacer énfasis, lo van a ver ustedes en su curso de procesal civil y mercantil, para poder utilizar un mandato para divorcio, la persona que otorga el mandato, el mandante, tiene que estar fuera del país. No es porque no quiera ir a verle la cara a la mujer con la que vivió durante tanto tiempo. No se trata de eso. Se trata de que no puede realmente comparecer a, a ese, a ese proceso de divorcio. Entonces puede hacerlo, dice la ley, a través de un mandato. Pero la ley procesal, en este caso el Código Procesal Civil y Mercantil, sí requiere que para utilizar mandato para divorcio, el mandante tiene que estar fuera del país. Si no está fuera del país, entonces no va a prosperar esa acción, el juez no le va a dar continuidad a ese proceso. Eso quiere decir que quien otorga un mandato para
para divorciarse, tiene que estar fuera del país y el mandatario tiene que acreditar ese hecho, que la persona se encuentra fuera del país. Bueno, eso no lo van a encontrar en ningún libro, es cuestión de litigar, ¿verdad? Entonces el Código Procesal Civil y Mercantil sí lo señala. Y por último tenemos los mandatos especiales para asuntos judiciales. La gente le llama mandato judicial, ¿sí? Para abreviar. Algunos le llaman mandato especial judicial, pero el nombre real será mandato especial para asuntos judiciales. No importa cómo lo llamemos, entendemos que este es un mandato que se otorga para que alguien nos represente dentro de un juicio. Entonces, para que alguien nos represente dentro de un juicio se requiere de un mandato especial para asuntos judiciales. Eso lo vamos a encontrar en la ley del organismo judicial. Eso no está en el Código Civil, aunque el Código Civil, sí en el artículo 1690, sí nos hace referencia, pero donde vamos a encontrarlo realmente es en la ley del organismo judicial. 1690 dice, el malo general comprende todos los negocios del poder dante y el especial se contrae a uno o más asuntos determinados. Y lo judicial es precisamente uno de esos asuntos en los que alguien se puede hacer cargo de él. ¿Quiénes pueden ser mandatarios judiciales? Bien, el artículo 188 de la ley del organismo judicial, fíjense bien, aquí ya estamos cambiando de ley, estamos hablando de la ley del organismo judicial, dice mandatarios judiciales. Las personas hábiles para gestionar ante los tribunales que por cualquier razón no quieran o no puedan hacerlo, fíjense bien, porque no puedan o no quieran. O las personas jurídicas que no quieran concurrir por medio de sus presidentes, gerentes o directores, pueden comparecer por medio de mandatarios judiciales a cualquier acto, siempre que tengan conocimiento de los hechos objeto del proceso. En caso de las sociedades constituidas en el extranjero, sus representantes que tengan facultades judiciales deberán sustituirlas en un abogado para comparecer a juicio, si no tienen esa profesión. Es decir, si son abogados, bueno, podrían comparecer a juicio, sí, y solo si tienen autorización en Guatemala. Recuérdense que para poder ejercer la carrera, la profesión de abogado y de notario en Guatemala, primero estas personas tienen que estar colegiadas. Antes de eso tendrían que haber hecho algún examen, incorporarse, eso es a través de la Universidad de San Carlos y posteriormente colegiarse. Esa es una de las cosas que se discutió mucho con el tema de los abogados de CICIG. Los abogados de CICIG solamente el colegio de abogados les dio el ok y punto. Es decir, jamás de los jamases estas personas se incorporaron. Y entonces siempre existió la duda de si efectivamente podían actuar o no. De cualquier manera lo hicieron, ¿verdad? Sea porque sí o sea porque no. El artículo 189, cuando habla de la forma de los mandatos, dice que el mandato debe conferirse en escritura pública. Este es un mandato que tiene la característica de ser un contrato solemne, como lo es el contrato de mandato. Pero fíjense que aquí
sí no dice que puedan ser cartas poderes. Aquí dice que tiene que ser en escritura pública. Y no hay para dónde. Para los asuntos que se ventilen en forma escrita. Y su testimonio deberá registrarse en el Archivo General de Protocolos de la Presidencia del organismo judicial y en los registros que proceda a la ley. ¿Cuáles son esos otros registros? Ya dijimos, si lo otorgó una persona jurídica comercial, mercantil, entonces se va a tener que inscribir también en el registro mercantil. Si fue una persona jurídica civil, pues ya sabemos, ¿verdad? Que tenemos que se otorgan en los mandatos judiciales. El artículo 190 dice que los mandatarios judiciales, por el solo hecho de su nombramiento, tendrán las facultades suficientes para realizar toda clase de actos procesales. Necesitan facultades especialmente conferidas para prestar confesión y declaración de parte. Si una persona, si un abogado o un familiar, como vamos a ver más adelante, tiene un mandato judicial, para poder presentar confesión o declaración de parte, tiene que estar facultado. Es decir, en el documento, la escritura pública, donde consta el mandato, se tiene que decir cuáles son esas facultades que va a tener. Cuando esa persona va a comparecer a juicio, lógico es que pueda prestar confesión y declaración de parte. Si no, no tendría mucho sentido un contrato de mandato. Reconocer y desconocer parientes, si de eso se trata. Reconocer firmas. Y de ahí va, bueno, facultades. Esas las van a leer, no termino la clase. Pero para poder ejercitar un mandato especial para asuntos judiciales, deben contraerse a estas facultades que establece la ley. Hay algunas que uno puede perfectamente dárselas a un mandatario y hay otras que no. Por ejemplo, yo cuando he tenido mandato judicial, una de las cosas que me han prohibido siempre es la de condonar deudas, desistir de los procesos. Es decir, cuando yo ejercía mandatos judiciales, cuando ejercitaba, perdón, mandatos judiciales, no podía desistir de los procesos. Tenía que pedir autorización al mandante. Y entonces el mandante, que en mi caso pues era una persona jurídica, tenía que tomar la decisión en reunión de junta directiva para darme esa autorización. Sin esa autorización yo no podía ni renunciar ni desistir de ningún caso. Entonces hay que tener siempre presente todos los artículos, perdón, el artículo 190 y todas las literales de lo que se puede hacer y de lo que no se puede hacer. ¿Qué obligaciones tienen los mandatarios? Bueno, acreditar su representación. Cuando está diciendo la literal A, hay uno que tiene que acreditar su representación, entendemos con meridiana claridad que el mandato general, que puede ser con representación o sin representación, en el caso del mandato especial para asuntos judiciales, no cabe esa posibilidad de que se pueda actuar sin representación. En un contrato de mandato especial para asuntos judiciales, siempre tiene que ser representativo.
siempre tiene que ser ostensible. Cuando uno comparece al proceso, junto con el memorial que presenta al juez, presenta una copia legalizada del testimonio de la escritura pública en donde le han otorgado a uno el mandato judicial. Siempre se debe acreditar, dice el artículo 191 en la literal A, esa representación. B dice, no desamparar el asunto en que hubiesen gestionado mientras no hayan sido reemplazados en su ejercicio. Un mandatario, una vez comienza un proceso, tiene que concluirlo, a menos que en el camino le digan a uno, no, mire, muchas gracias, va uno para afuera y ahí va para adentro el sustituto. Pero si no es así, uno tiene que continuar con el mandato, no puede dejarlo abandonado. Eso implicaría responsabilidades que pueden ser muy caras. Satisfacer los gastos necesarios que les corresponda para el curso del asunto. Me ha tocado representar a algunas entidades fuera de la ciudad, del departamento de Guatemala. Y en un par de ocasiones me tocó ir a Petén. Y la persona a la que yo estaba representando, la persona jurídica a la que yo estaba representando, por algún motivo, no me pudo dar mis viáticos. Y teníamos audiencia. Y no podía yo decirles, si no me pagan mis viáticos, es decir, la responsabilidad de lo que pueda ocurrir por no ir va a recaer en mí. Entonces, yo no puedo de audiencia, no puedo dejar de cumplir con mis obligaciones. Es obligación del mandante darme todos los medios, pero si por algún motivo no es posible que me los pueda dar, me ocurrió en varias ocasiones. De mi bolsa tuve que sacar la plata para irme. Desde luego, al regresar, me pagaban lo que yo había gastado. Muchas veces, estando en el lugar, pues me hacían el depósito a mi cuenta y entonces ya yo decidía si sacaba la plata o no, si me hacía falta o no. Pero no puede decir uno, porque no me dieron para el pasaje, yo no puedo ir. Hay que cumplir, aunque sea a pie hay que irse, pero se tiene que cumplir. Cumplir con las demás obligaciones de los mandatarios en general. O sea, las obligaciones que tiene el mandato, que vamos a ver en la próxima clase, son las mismas que debe tener el mandatario judicial. Lo que pasa es que aquí tiene agregados, aquí hay algunas cosas que no tiene un mandatario común. Entonces, el mandatario especial tiene todas las facultades y todas las obligaciones que tiene un mandatario general, con el agregado de las especiales. En cuanto a las prohibiciones y responsabilidades, dice que los mandatarios están sujetos a prohibiciones de los abogados e incurren en igual responsabilidad que ellos. Es decir, nosotros nos regimos por un código de ética profesional y como abogados nosotros tenemos limitaciones. Precisamente nos limita ese código de ética. Y entonces, los que van a actuar en los mandatos, en los procesos judiciales, generalmente son abogados. Y por lo tanto, vamos a tener esas limitaciones, esas prohibiciones que tienen de manera general un abogado. Pero luego el artículo 192 habla de prohibición, 193 habla de impedimentos. Y entonces dice quiénes no pueden ser mandatarios judiciales. Y aquí es donde es interesante. Fíjense bien, dice primero los que por sí mismos no pueden gestionar en asuntos judiciales. Es decir, el que no es abogado. El que no es abogado no puede gestionar en asuntos judiciales.
B dice, los que tengan auto de prisión o condena pendiente por cualquier delito, por el tiempo fijado en la sentencia. Y aquí están hablando de auto de prisión o condena pendiente. Eso no pueden ejercitar un mandato judicial. C, para nosotros, quienes no sean abogados. Pero luego viene la excepción. Dice, salvo cuando se trate de la representación del cónyuge de su conviviente cuya unión de hecho estuviera inscrita en el registro civil respectivo, o RENAP, y de sus parientes dentro de los grados de ley, o cuando el mandato se otorgue para ejercitarlo ante los juzgados menores y únicamente en asuntos que no excedan de 500 quetzales. Vale. Siempre que yo hacía la pregunta en el examen, la hacía al revés y ahí se iba un montón con la finta. El artículo 193, literal C, dice quiénes no pueden ser mandatarios judiciales. Yo a veces preguntaba quiénes pueden ser mandatarios judiciales y ahí se perdían. Era lo contrario de lo que dice aquí la ley, ¿verdad? ¿Quiénes pueden ser mandatarios judiciales? Los abogados. Luego, ¿quiénes pueden ser? El cónyuge, el conviviente, los parientes dentro de los grados de ley. Pero siempre hay que ver las normas a contrario censo. Lo que dice la norma y qué sería lo contrario. Porque luego, pues, nos perdemos. De los magistrados, jueces, funcionarios y empleados del organismo judicial. Es decir, cualquier empleado del organismo judicial no puede ser mandatario judicial. ¿Por qué? Porque están en contacto con los procesos, porque tienen relación con las personas que llevan el proceso. Un juez no puede ser mandatario en un proceso aunque no sea en su juzgado. Es decir, no puede. Pero fíjense que la ley dice los empleados, o sea, cualquier empleado, cualquiera. Y entonces estamos pensando en, qué sé yo, el que barre las oficinas, ¿verdad? Bueno, el que barre las oficinas puede llegar a ser magistrado de la Corte Suprema algún día, ¿verdad? Y después de la CC. Pero dice los pasantes y meritorios de los tribunales. O sea, ustedes que van a hacer pasantías a los tribunales no pueden ser mandatarios judiciales. Si algún su pariente dentro de los grados de ley, su cónyuge o conviviente, les otorgara a ustedes un mandato judicial y son pasantes en un tribunal, no pueden ejercitar el mandato. El artículo 193 en la literal D se los prohíbe. Dice que los pasantes no pueden. Imagínense ustedes un pasante que se puede meter con mucha facilidad al tribunal, sacar el expediente, quitar las pruebas, comérselas como hacía el pistolita. Es decir, todo lo que podría hacer un pasante. Por eso es que la ley, tratando de ampliar y de minimizar los daños que se podrían ocasionar, le prohíbe a los pasantes y a los meritorios de un tribunal. Se dice los funcionarios y empleados remunerados del organismo ejecutivo, con excepción de los que ejercen la docencia o desempeñen cualquier cargo que no sea de tiempo completo. Yo soy un funcionario público por el hecho de que recibo dinero del Estado. Entonces, dice que los
funcionarios y empleados remunerados del organismo ejecutivo no pueden ser mandatarios judiciales, pero yo sí puedo porque me exime al decir que los que ejercen la docencia sí pueden serlo. Y entonces ahí, bueno, los diputados nos dieron esa facultad a los docentes de poder ser mandatarios judiciales. En el caso mío, como docente, pues no tengo realmente ninguna representación que hacer ante tribunales en el ejercicio de la docencia. Pero recuérdense que tenemos un bufete popular y en el bufete popular los abogados que son los que deben comparecer a tribunales junto con los que están haciendo sus pasantías, eh, pueden hacerlo a través de un mandato judicial. Es decir, las personas les pueden otorgar mandato judicial a ellos. Y entonces me da la impresión que por eso es que al final le optaron porque los docentes no tuviéramos ninguna prohibición. La razón de la prohibición en el caso de los magistrados, imagínense ustedes, en el caso del presidente de la República, en el caso de funcionarios como estos, ejercer un mandato. Es entendible la prohibición. Lo que yo no voy a entender jamás es cómo los diputados, ellos sí pueden ser mandatarios judiciales. Para ellos no existe esa limitación. Fíjense bien, dice que hay limitaciones para los funcionarios del organismo judicial. Es decir, los magistrados, los jueces, los funcionarios, empleados del organismo judicial, los pasantes y meritorios, eso tienen prohibición del organismo, los empleados del organismo judicial, los funcionarios, no pueden ser mandatarios judiciales. Ahora dice los funcionarios y empleados remunerados del organismo ejecutivo. O sea, tampoco el organismo ejecutivo tiene facultades para ser mandatario judicial, tiene prohibición. Entonces, ya los diputados le prohibieron al organismo legislativo, perdón, al organismo ejecutivo, al organismo judicial, pero ¿dónde está la norma que prohíbe al organismo legislativo? No existe. Por lo tanto, la pregunta, ¿puede un diputado ser mandatario judicial? Sí puede, no tiene ninguna prohibición. Y eso es lo bueno de ser uno diputado, porque uno puede perfectamente hacer las leyes que uno quiera para uno. Bien, señores, dejamos el tema hasta aquí, el día de hoy. El próximo día vamos a hablar ya de las obligaciones del mandatario, del mandante y de la terminación del mandato. Entonces, dejo esto para la próxima clase porque la próxima clase va a ser bastante breve. Solo vamos a explicar algunos de los artículos que regula el Código Civil y con eso estaríamos terminando el mandato. Entonces, espero que hayan entendido la clase, que haya sido bastante entendible como es mi deseo. Y de cualquier manera, pues, abierto a las dudas. ¿Hay dudas, señores?